Bueno, acá estamos, ¿eh? Gracias por haber venido, dos grandes artistas con nosotros, dos muestras que hay en este momento en Buenos Aires y por supuesto que recomendamos. La de Eduardo Estupía se llama Simulacros. Podríamos empezar por ahí, que cuentes por qué se llama Simulacros. Porque pensamos que podíamos referirnos a un fenómeno que suele suceder sobre todo cuando uno no trabaja escenas representativas, ¿no? Entonces, me parece que cuando uno trabaja lo que se podría llamar lenguajes gráficos, los lenguajes siempre construyen situaciones gráficas que pueden avanzar o desarrollarse en escenarios, digamos, estrictamente gráficos, pero que de repente parecen adquirir ropajes determinados, ¿no? Pero es siempre una pura apariencia, ¿no? Ahora, esa apariencia uno puede justamente, al ver aparecer eso o al producir esa aparición, uno puede ponerle un límite, ¿no? O definirla. Y yo preferí no definirla. Entonces, dejar que esa apariencia fuera lo que es, ¿no? Algo que parece ser lo que no vas a encontrar ahí, más aún cuando, digamos, el espectador suele ser nominativo, como corresponde. Entonces, ¿qué es ser nominativo? Nombrar lo que se ve, ¿no? Entonces, nombrar lo que se ve. Claro, digo, en el sentido de que como vos no nombras una escena, dado que no existe la escena en el sentido de las decisiones del artista, sí. No obstante, determinada gramática te induce a decir, ahí veo una cara, ahí veo un caballo, ahí También veo... podés no ver nada en especial y te atrae muchísimo porque es atractivo de ver, más allá de, claro, de interpretar qué pasa, ¿no? Sí, es cierto, pero suele pasar que está siempre un poquito la necesidad de ver es nombrar también a veces, ¿no? No solamente no poder nombrar, ¿no? Entonces, creo que lo que dijimos fue, vamos a asumir que se trata de una gran mascarada con apariencia de escena. Y también un poco, dicho un poco en broma, ¿viste cuando vos estás en un hotel y hay un simulacro de incendio? Sí. Bueno, está todo menos el incendio, digo, ¿no? Claro. Pero está todo, ¿no? Y hasta el miedo está. Sí, bueno, que es lo mismo. Acá está todo menos un núcleo que lo pone el espectador, en todo caso, o a lo mejor no está. Entonces, digamos que es un puro simulacro. Lo cual no podría decir que siempre sucede, no solamente con una obra no necesariamente escénica o representativa. El arte tiene que ver con el simulacro y con una verdad construida que genera otra verdad, ¿no? De manera que, y también por último, es la primera vez que creo que ponemos un título que no es que es un título acerca de un fenómeno más que una descripción genérica. Es buenísimo el título. Bueno, muchas gracias, me alegro. Simulacro. Bueno, la de Renata se llama Fulguraciones. Claro. También yo para mí los títulos son importantes. Recién nos dijiste, es una especie de mascarada, que ese es un título maravilloso también, que con Oscar Araiz teníamos una idea de hacer un espectáculo que se llame Mascarada, porque es buenísimo. Es fuertísimo. El título ¿Viste? Hay un tema musical, Masquerade, ¿no? ¿Viste? Sí, Y viste que se usa como mascarada como una especie de simulacro especulativo o medio dudoso. Yo quería, después sensatamente no lo hicimos, yo quería poner en el texto del catálogo unos versos del tema de La Lupe, el que usa Almodóvar creo que en Tacones, que es detrás, que se llama Puro Teatro. Que dice, la vida es puro teatro, claro, ¿no? Estudiado simulacro, dice, ¿no? Pero era demasiado melodramático, digo, no, es mejor cuando queda más subjetivo. Si no hubiera sido, es por este lado. Claro, justamente. No, así no sabemos. Así no sabemos. Está todo abierto. Claro. Exactamente. Bueno, quiero hablar de Fulguraciones. Sí. También desde el nombre empezamos. Sí. ¿Vos se lo pusiste? Yo se lo puse porque lo que pasa es que me apretaron mucho con el título, porque en ese momento todavía no tenía claro cómo se iba a llamar la muestra. Una muestra para mí extrañísima, para mí misma, muy rara. Por los dos elementos que mezclan, por todo eso y por esos osos polares y por las bailarinas y todo. Y pensé en esa, averigüé qué quería significar fulgurar y todo lo que tiene que ver con resplandecer, ubicar, que brille, que
viste, salga luz de ahí, todo eso me encantó de la palabra, y entonces Sí. dije, se va a llamar Fulguraciones. Y así, Y así, y ahí quedó, vamos. Son dos y ahí muestras vamos. muy distintas entre sí, absolutamente, como son dos artistas muy diferentes, ¿no es cierto? Pese a que nos llamamos con la misma S los dos. Ahora estábamos acordando que Para la fila del colegio, pero Nos ven, hubiera para la llamado fila del ese- hicimos colegio. un viaje, vamos a decirlo, hace muchos años ya de esto. Sí. 2010, Más o 2012. menos. Vos tenés 12. buena memoria Por ahí, para ¿eh? los Más para de las 10 fechas. años. Sí, más de 10 Fuimos años a la seguro. Bienal de Venecia, cuando se abrió el pabellón argentino Sí. en la Bienal de Venecia. Se invitó a un grupo muy grande, Muy muy grande. importante y Muy, sí. representativo de artistas plásticos. Algunos periodistas, yo tuve la suerte de ir y pasamos unos días ahí en Venecia. Sí. Y dice Renata que cuando lo llamaban para subir a un ómnibus o llevarnos a algún lado, les Era por tocaba la- juntos por la S del apellido. de los dos. Santoro, Stupía, Santoro, que Hussein. también estaba, Daniel Santoro. Era como cuando en el secundario, viste que las listas no cabían en una página. Entonces, si el profesor daba la vuelta, iba a llamar a la de la S en adelante, ¿viste? Si no daba la vuelta, estabas tranquilo porque no pasaba de No- la, no llegaba. pasaba de la L o de la Llegábamos, M. claro. Uno lo tenía muy estudiado todo eso. Lo tenía muy estudiado, sí. Los dos empezaron muy jóvenes. Renata creo que a los 15 años se hizo su primera Sí, muestra. 15, 16, Es sí. impresionante En el eso. laberinto. ¿Qué es Sí, el fue laberinto? Una galería. Era una que- galería que la tenía Hugo Bonani, que era abajo, como en una catacumba, en Maipú y Córdoba. Y hice, sí, mi primer muestra. Eran los años 60. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Época del Irolai también. El ¿te acordás? Irolai galería. expuse también después. Claro. Esa fue la primera individual. Yo creo que en el Claro, Irolai sí, había hecho sí. colectiva. La galería Wiggenes, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que la claro, dirigía por Julio Ginás. Mira, Julio, yo eso no lo sabía. Julio Ginás, bueno, lo que era Florida hermosa, Sí, llena claro. de galerías. Por eso era una claro. época de Era un una esplendor época impresionante. Sí, increíble, increíble. Y vos te habías acercado a Carlos Alonso en ese momento, ¿no? Sí, sí, para que me dé clases. No, no tenía alumnos, pero yo tenía una adoración con él y quería que me enseñe y quería. Y él te dibujar llevó el como él. apunte, Sí. te dio un espacio. Yo igual soy muy insistente. Hubo que Sí, insistir. sí. En realidad no me daba clases, sino que me dijo que como yo estaba en Bellas Artes, que le lleve lo que hacía en Bellas Artes y lo que hacía en mi casa. Y él un poco me corregía, me señalaba, más que corregía en realidad. Y me dio un ejercicio que fue increíble, que era que me haga un retrato mirándome en el espejo, que yo pensé que era muy fácil, y después no dejé de dibujarme en un ataque de narcisismo. Toda la vida. No, ahora ya. Bueno, ya la no. escultura de la sirena yo la vi no hace tanto. Bueno, claro. ¿Se sí, acuerdan sí. dónde estaba? Yo En la vi. Recoleta, En Recoleta. en Recoleta, Claro, sí, en el sí. centro Recoleta. Sí, Es escaneada. tu cara. Sí, exactamente. Ajá. Pero bueno, fuera de eso, ahora nada. Ni soy un oso, ni soy una nadadora. Hay osos y nadadoras en esta muestra, por eso decíamos, son dos elementos muy diferentes. Sí. Uno entra, puedo decir esto, ahí lo tenemos, miren, ahí está. Uno entra y se encuentra en esa cúpula con esas nadadoras flotando en el aire y es una imagen, qué sé yo no me son esas cosas que quedan que uno no va a olvidar, Sí, ¿no? sí. Además, qué buen aprovechamiento De la de la cúpula y la cúpula. escenografía. ¿viste? Es extraordinario. Sí. es Porque una además se puesta en aprovecha escena. la parte aérea de la cúpula, no solamente el hecho de la plaza seca, ¿no? Que Por supuesto. habitualmente se colocan situaciones escultóricas. Ahora, la cuestión de hacer sobrevolar Es una gran idea, esculturas, por empezar. claro, porque ¿viste? No se suele usar en ese sentido El aéreo, espacio, el claro, espacio. circular el espacio. ¿viste? Sí, sí, no, cuando me Totalmente. invitó Grimson, o sea, me invitó, me mostró la sala y todo, y como al salir me dijo, si querés también, podés hacer algo acá. Y ahí, no, Claro. es inolvidable. Sí. Además están hechas en 3D esas Sí, figuras. sí. ¿Podés explicar un poco Mira, el procedimiento, digo? es muy mágico, es increíble, Sí. y yo justamente también di con una persona que lo hace muy bien, Mario Astuti, me dijo, me voy a quedar ahí con el 3D, hago otras cosas, y es cierto, pero él tiene unas máquinas increíbles. Él hizo La Sirena, que fue donde yo... La sirena de la que hablábamos recién. Pero todo esto y toda esta cosa espacial, que aparte yo pensé,
tengo que hacer algo que sea liviano, porque no puedo poner cosas pesadas, e inmediatamente pensé, porque el 3D es un material muy liviano. Claro. Y el otro día preguntan mucho de qué están hechas, Sí. y me cuentan las chicas que hacen el tour, las que cuidan en el Y que Borges, saben y explican. y que saben y Porque explican yo y lo vi todo. eso, cuando fui el Sí, otro día explicaban a divinas las las chicas. Entonces, y me preguntaron, y digo, mira, es un tipo de plástico. Lo llamé a Mario y le dije, no me gusta la palabra plástico, no me gusta. Entonces me dio otra que ahora, por supuesto, me la olvidé, pero que es más linda. Polímero, ¿no te digo? Algo así. Yo ¿Cómo tampoco es? Me entiendo, dijo que era no, biodegradable. yo toco de oído, ¿no? ¿Qué palabra Completamente. dije? Polímero. Polímero. Sí. El plástico es como una palabra que está como vinculada con lo barato, vamos a decirlo rápidamente, no sé si lo Que barato, viene pero más del mundo como vegetal, industrial. me dijo. Ah, ¿no? bueno, me dijo que puede ser, venía más puede del mundo vegetal. Pero, Pero vos lo pintaste a mano después, ¿no es todo, cierto? Está sí. todo pintado a mano. Yo te digo, me faltaba llevarme una bolsa de dormir, Estar porque me ahí. dieron una oficina, Claro. un tallercito en el Ahí. Borges, y pinté todo ahí. Y después, como tenía la idea de que las fotos yo las quería seguir en la pared, me quería salir del marco de la foto, Sí. entonces también lo tuve que hacer Ahí. Porque además ahí. de lo que estamos viendo hay otra sala donde están los famosos osos, Sí. que son unas fotos que encontraste no sé Sí, dónde. sí, en internet, fotos de los antiguas. años 30, 40, Sí. de hombres disfrazados de osos, Sí, no son sí, osos son de hombres verdad, disfrazados de es osos que mucho se más loco fotografiaban con todavía. los chicos, Claro. tipo una Ah, feria de claro. diversiones. Claro. no Sí, sé. sí, un delirio, es Sí. una situación absolutamente Sí. surrealista Inquietante. y sí. inquietante y con mucho humor también, También. porque sí, son no lo podés rarísimas, creer. Sí. Y yo me divertí muchísimo Y las pintando eso. intervenís, los ojos mucho Sí, trabajaste, sí, ¿no? mucho. Tienen sí. ahí fulgores. Fulgu- Hay fulgores en esos ojos. fulguran. Sí, Sí. fulguran. Es Sí, muy no, interesante. Estoy muy contenta con la Sí. muestra, muy, muy contenta. Seguro. Va a estar hasta julio. Va a estar hasta julio. La de Eduardo no falta tanto. No, junio, va a ser hasta Junio. mediados de junio. Bueno, hay tiempo para ir a Sí, verla. En la todavía. galería Quizá Jorge fines, ¿eh? Mara Larouche, que está en Paraná y Santa Fe. Entre Santa Fe y Que Arenales. es Entre divina Santa Fe esa y galería. Arenales. Yo no la conozco, Excelente. conocía la otra, pero voy a ir a ver la No, muestra tuya. Vale la Te debo pena la visita a verla. la tuya, Porque además me sí. parece que, más allá de la obra que es extraordinaria, la manera en que está puesta esa muestra está muy pensado también. Sí, de hecho, desde que yo trabajo con Mara, bueno, esto es habitual, pero es más habitual con Jorge Mara, porque desde que yo trabajo con él, los formatos de los cuadros han sido pensados un poco a partir del formato de la galería. Mirá, Esto hace ya, vamos a decir, 15 años, para no exagerar, pero porque esta galería es entre comillas, la nueva galería de Mara, después de su arranque en Buenos Aires en el 2000, en otra galería chica que quedaba en Arenales y Uruguay, por ahí. cerca. Era muy chiquita, pero bueno, cuando él se muda a esta locación, Hace unos años ya. en el 2007 probablemente, o por ahí, porque yo hago la primera muestra en esta galería en el 2008. Ajá. Y ahí ya, si bien yo tenía formatos habituales con los que trabajaba, papeles de 1 metro por 70, etcétera, Mara dice, bueno, hay unos formatos que me parece que podrían ser interesantes por las dimensiones de la galería, 1,20 por 1,80, 1,20 por 1,60, perdón, y 1,40 por 1,80. Y también, bueno, el 2x2, que es más tradicional. ¿No? Entonces, bueno, ok. Claro. Muy bien, Uno vamos. podría decir eso condiciona al artista. No, ¿o no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es decir, primero, bueno, yo soy muy peculiar, o no me importa tanto eso porque yo creo mucho en los formatos. Yo creo que todo es formato, es decir, que porque uno empieza antes de tener alguna idea de lenguaje o de estilo o de creatividad, empieza en un formato, empieza dibujando en un papelito que tiene sí. ciertas dimensiones. Sí, sí. Y eso define bastante lo que uno hace. Después empieza uno a desarrollar todo lo que pasa ahí, y eso para mí se ha seguido manteniendo como una condición sine qua non para empezar a trabajar. Tener Formatos, claro. sí, formatos, herramientas y materiales. Y también los materiales. Sí, muchísimo. Pero vos muy fuiste importante. cambiando mucho Sí, claro. también. Sí. Me gustaría si Sí. podés hablar un poco de esa evolución. Sí, puedo hablar. Y también de los formatos, tenemos mucho tema acá. Bueno, sí, pero sucintamente, Sí, yo, digamos, después de que dejé la tinta con plumín, sí. que fue mi primera obsesión Totalmente adolescente, detallado bien. todo, sí. en un momento dado fui a aprender pintura china, sí. que íbamos con Marcia Schwartz a un maestro que no era chino, era coreano, pero sabía mucho, en un lugar demencial que se llamaba
Instituto de Cultura China Clásica, que quedaba en Almagro. Bueno, la cuestión es que ahí yo descubro el pincel y descubro la barra de tinta china. El pincel me cambia el paradigma, y entonces de la precisión de la línea con pluma empiezo a pasar a cierta intención de precisión, solo que con la volubilidad del pincel, que todo lo preciso con pincel es más o menos preciso, porque el pincel tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Y de ahí, claro, entonces ahí ya hubo un cambio, inmediatamente eso cambió la gramática. Y así después, eso fue como avanzando, ese mismo cambio de gramática me llevó a superficies mayores, y de repente entonces quise cambiar de la tinta al acrílico, al esmalte sintético, y eso, y de repente un día me descubro que estoy tropezando en la pintura, y ya estoy en lienzo de 2x2. Entonces, y de ahí, después un día dije... Llevando. Sí, y un día dijimos con Jorge, bueno, yo venía muy, la verdad, yo venía muy perseguido porque siempre en el Salón Nacional me rebotaban. Yo me presentaba dibujo y como era dibujo con pincel, viste, uno siempre conoce la interna de los jurados, ¿no? Y me decían, no, ¿sabes qué pasa, Eduardo? Vos presentás este dibujo y es pintura, esto, pues dibujo con pincel. Digo, pero yo, la verdad que es la primera vez que me dicen que estoy pintando, todo el mundo me dice, soy dibujante. Me presento en dibujo y me rebotan porque dicen que es pintura. Porque solo, entonces un día dije, no me van a agarrar más, yo ahora me voy a presentar, voy a ir... En pintura. No, voy a volver a los materiales que se presumían pertinentes al dibujo de acuerdo a Bellas Artes, que era carbonilla, papel, lápiz y grafito y qué sé yo, alguna cosa seca, ¿no? Sí. Y presento el tamaño máximo y con esa herramienta. Y entro, por supuesto, entro y gano, eso es lo más loco de todo. Bueno, no importa. A partir de ahí, 2007, el 2008 hacemos una muestra entera en lo de Mara con, vamos a decir, materiales secos, pero después, como había algún ingreso de acrílico en esa muestra, ahí arranca la zona de técnicas mixtas. Es decir, yo te puedo hablar mucho más de eso que de decisiones o elecciones poéticas, francamente. Si vos me decís, hablame de tu desarrollo, yo te hablo de técnicas. O sea, ¿te puedo decir algo? Sí. Me nombraste el plumín. Sí. Vos sabés que yo fui de plumín toda mi vida. Me imagino. Entonces, una vez me encontré con Brasco y porque nadie usaba el plumín, Claro. No había mucha gente, ya se usaba la Rotring, o sea... Claro. Pero los que usábamos plumín y con Brasco tuve una charla sobre plumines como si fuesen vinos, no te puedo explicar. Y viste cuando se te hace la costrita, y viste cuando la línea fue maravilloso, porque era la única persona, no sabía que vos también dibujabas con plumín, que yo conocí que trabajaba con plumín, que era toda una cosa, porque es como una prolongación de la mano. Inmediatamente. Bueno, pero esa idea de la prolongación de la mano la sigo percibiendo y la sigo promoviendo en las clases. Sí. Yo creo que uno entrena la mano, pero entrena también el contacto y el contagio energético de la mano con el instrumento. Con ¿no? el instrumento. Porque, ¿viste? Porque todo el mundo está preocupado por la imagen, ¿no? Sí. Lícitamente. Sí, sí. Todo el mundo, digo. Históricamente, desde los alumnos hasta la gente con la que uno trabaja en clases o en talleres, lícitamente está preocupado por qué dibujar. Sí, muy bien, y después empieza a aparecer el cómo, ¿no? Está bien. Pero digo, hay un cómo que es muy previo a cualquier cosa que te salga, ¿no? O es más bien, en el momento en que vos estás dibujando, no te preocupes tanto por el buen o mal dibujo, preocupate por una conexión. Claro. Por una conexión sensitiva. Agarras una barra de grafito y vos tenés que sentir cómo es la barra. Mucho antes de saber qué vas a dibujar. Claro. Bueno, eso para el que mira la obra, de alguna manera se percibe. Yo creo que eso se percibe. Porque uno siente una atracción, ve una verdad, algo pasa. Bueno, ahí no se simula nada. En otros casos no. Ahí no se simula nada. Eso es siempre verdad. Por eso los materiales son muy reveladores. Porque te dejan offside, te dejan pagando muchas veces. Uno avanza en determinada dirección y el material responde, y responde de una manera completamente inesperada. Y en el mejor de los casos te cambia a favor la situación gramatical. Y en otros casos la hace colapsar. Sí. Y tenés que empezar de nuevo. Es así. El color lo introdujiste no hace tanto. Bueno, ya hace unos años. Pero antes no había color. No había. Pero yo nunca como un pintor hecho y derecho, ¿viste? Yo lo integro como una consecuencia del blanco y negro, en el sentido de que, ¿viste? Si mezclas negro con algún acrílico sale un negro peculiar, o un negro tirando a los cálidos, un negro tirando a los fríos. Y de ahí hay miles de negros, hay miles de marrones, hay miles. De ahí al rojo y mucho más no me aventuraría. Algún amarillito, algún sepia. Pero yo veo que vamos avanzando también. Por eso digo, pero yo voy como un aprendiz. Yo la verdad que me hubiera quedado toda la tarde escuchándolo, porque esta charla salen montones de cosas. Me tengo que ir al corte ahora. Vaya.
A mí me gustaba cuando hablaban entre los dos porque era un poco la cocina uno ve el cuadro desde otro lado, desde afuera. Yo te voy a decir una cosa rápido. Sí. Estamos acá con una de las grandes retratistas del arte argentino. Pero si no me cabe retratista. duda. Yo me acuerdo muchísimo, para mí, toda la zona de serie, zona o relato de Jean-François Casanovas y toda aquella época. Porque ser retratista es hacer, además del retrato y del carácter del personaje, es disolverse un poco en el personaje, pero al mismo tiempo estar muy presente. Porque eran claramente Yusheng, pero claramente era el personaje. Y me parece que esa virtud de estar y no estar y de aparecer y desaparecer es muy, muy difícil, ¿no? Es de los grandes retratistas de la historia, digamos, ¿no? Y además había una cuestión que era una especie de morfología. Era una manera de transfigurar toda la situación figurativa, digamos, ¿no? En una manera peculiar de armar esa escena. Para nosotros era realmente, lo digo sin cumplido, era un magisterio, era una zona de revelación, de fulguraciones, vamos a decir. Fulguración. Y no hablamos de las puestas, de todo el trabajo con Oscar Araiz. Bueno, por supuesto. Los recitales con Charlie, ¿no? Y con toda la bueno, una multidisciplinaria a la letra, para ¿no? Un mes seguido de programa, por lo menos. Y Estupía también es un teórico. Bueno, y tus trabajos con Ricardo Piglia, con Libertela. Sí. Bueno, lo dejaremos para el capítulo 2, la próxima. Esto se termina el bloque y se termina el bloque. Muchas gracias por haber venido. Acuérdense, está la muestra Simulacros en la Galería Mara Larouche, Jorge Mara Larouche, en Paraná, entre Arenales y Santa Fe. Sigue un tiempo todavía. Y Renata Yusheng en el Centro Cultural Borges. No se pierdan estas muestras, háganme caso. Me voy al corte ahora que nos queda un bloque todavía. Gracias a los dos por haber venido. Ya volvemos.